Es un gusto saludarles, estimadas y estimados estudiantes. Mi nombre es Harold Mesén. Voy a fungir como mediador y expositor, ¿verdad? De este tallercito, en donde tanto ustedes como yo vamos a participar en la construcción del conocimiento, ¿verdad? Aquí vamos a crear un conocimiento colectivo, donde yo voy a aprender de ustedes y ustedes van a aprender un poquito de mí. Entonces, es para mí un total placer, ¿verdad? Poder compartir con ustedes esta noche. Y vamos a ir dando inicio con lo que sería este taller que forma parte del proyecto de fortalecimiento de centros de estudio como estrategia de aprendizaje en la UNED Pérez Celedón. Vamos a empezar primero por algo muy importante. Es la reflexión que tenemos en pantalla. Entonces, como pudimos ver acá, ¿verdad? En la reflexión se nos está indicando que en la vida somos capaces de aprender cualquier cosa. Entonces tenemos que perder esos miedos que nos cohíben en interactuar, en aprender, en enseñar, ¿verdad? Muy importante para nosotros y nosotras que vamos a formar parte de los formadores y educadores, ¿verdad? De este país y tal vez de otros países, ¿verdad? No sabemos a dónde nos va a llevar el futuro. Entonces, como dice esta reflexión, en esta vida todo se aprende. Un pedagogo y psicólogo muy reconocido dijo una vez que si un ser humano es capaz de aprender un lenguaje, si es capaz de aprender a leer, a escribir y a comunicarse, es capaz de aprender cualquier cosa en esta vida, porque ese es el conocimiento más complicado, ¿verdad? Si nosotros hacemos un análisis introspectivo, ¿verdad? De la vida en el planeta Tierra, por decirlo así, los seres humanos somos la única especie que tiene estas capacidades, ¿verdad? Por eso hemos colonizado, ¿verdad? Ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Prácticamente todo el planeta. Hemos hecho cosas buenas, hemos hecho cosas que no están tan bien, pero lo más importante es que tenemos esa capacidad de cambiar, de transformar tanto lo que hemos hecho bien como lo que hemos hecho mal, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber que nosotros y nosotras tenemos la capacidad de aprender cualquier cosa, ¿verdad? Y tenemos que perder esos miedillos que a veces nos cohiben en diferentes áreas de lo que sería la vida. María Montessori, hace muchos años, hizo una afirmación muy importante, ¿verdad? Para la educación, en donde nos decía que los primeros años de vida, los primeros 6 años de vida, eran los más importantes en la formación de la inteligencia, ¿verdad? De las y los estudiantes, de las y los niños, ¿verdad? Esta afirmación es muy cierta y es muy relevante, pero hoy en día, ¿verdad? La tecnología, la ciencia, la psicología, la neuropsicología nos ha enseñado muchas cosas importantes sobre el cerebro humano. Entre estas se puede destacar que la afirmación de Montessori, a pesar de ser muy cierta, también se puede extender un poquito más, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que los primeros 6 años de vida de los niños y las niñas son muy importantes, pero también los años siguientes lo son, porque el ser humano aprende a lo largo de toda su vida. Ahora, nosotras y nosotros que vamos a empezar un proceso de formación hacia otras personas, ¿verdad? Que tenemos en el aula cuando vayamos a hacer nuestra práctica, ¿verdad? Nuestra práctica 1, ¿verdad? En la carrera de Educación General Básica, etcétera. Cuando nosotros lleguemos ahí, tenemos que contemplar varias cosas, conocer varios puntos importantes. Entre ellos, conocer cómo funciona el cerebro, principalmente de los niños en edad intermedia. Entonces, vamos a ver que el cerebro de los niños se puede segregar, por decirlo de alguna forma, en 3 partes. El cerebro primitivo, el cerebro emocional y el cerebro intelectual, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que todos los seres humanos tenemos diferentes necesidades, ¿verdad? Y nuestro cerebro funge en función de abastecer o solventar estas necesidades, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos uso de nuestro cerebro primitivo, tratamos de protegernos, de conseguir estar a salvo, estar seguros, ¿verdad? Tener alimentación, tener abrigo, tener cobijo, ¿verdad? Eso es algo muy importante, más que todo en la formación de los niños y las niñas, porque ellos necesitan sentirse seguros y seguras, ¿verdad? En sus ambientes educativos. Entonces, como dice por acá en la presentación, el cerebro primitivo busca la supervivencia, ¿verdad? La sobrevivencia del ser humano. Controla las necesidades básicas de la persona infante, hambre, sueño y protección. Nuestros niños y niñas en el salón de clase tienen que sentirse protegidos por la persona docente que les está acompañando, ¿verdad? Ellos tienen que sentir que esa persona está para el bienestar de ellos y ellas, ¿verdad? Esto es muy importante. Luego tenemos el cerebro emocional. Cuando hablamos del cerebro emocional, hablamos de las emociones, los sentimientos. Recordemos que en el salón de clase tenemos
no tenemos simple y sencillamente, digamos que 23, 14, 15, 30 estudiantes. Tenemos 23, 14, 30 almas, 23, 14, 30 corazones, ¿verdad? Son seres humanos los que estamos trabajando. Nuestra materia prima como educadores son personas, ¿verdad? Entonces tenemos una responsabilidad enorme y muy importante, ¿verdad? Y que yo sé que todos y todas vamos a desempeñar de la mejor manera, pero no podemos desapreciar la importancia que tiene la materia prima, por decirlo así, con la que nosotros vamos a trabajar, que son seres humanos, ¿verdad? Todo lo que nosotros y nosotras hagamos en vías de la formación de ellos y ellas va a ser muy relevante y tiene que ser trabajado con mucha, mucha, mucha precaución, ¿verdad? Porque cuando un ingeniero, cuando un abogado, cuando no sé, un técnico, ¿verdad? Trabaja en su campo, ¿verdad? De desenvolvimiento, trabaja con computadoras, con máquinas, con materiales de construcción, etcétera, ¿verdad? Y está muy bien y es muy importante, pero la responsabilidad que tenemos nosotros y nosotras al trabajar con niños y niñas, ¿verdad? Es aún más relevante porque nosotros estamos formando el futuro, ¿verdad? De nuestro país, ¿verdad? E inclusive de nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, el cerebro emocional permite la plena comunicación tanto de los instintos de supervivencia como de las emociones, deseos e intereses. Vean cómo se van interconectando las diferentes partes del cerebro. Ahora tenemos el cerebro emocional, el cual permite transmitir esos deseos, esas necesidades a los demás, ¿verdad? Además de interconectarlos con lo que serían las emociones y los sentimientos. Muy bien, entonces, volvemos a mencionar sobre el cerebro emocional. Es la parte en donde los niños y las niñas transmiten sus sentimientos, emociones, percepciones, ¿verdad? Cómo se sienten, qué han vivido, qué no han vivido, sus situaciones personales, etc. Ahora veamos el cerebro intelectual. El cerebro intelectual es la parte cognitiva que genera el enlace o construcción de estructuras conectivas en el cerebro, la asimilación y construcción, edificación, ya sea individual o colectiva, del conocimiento, ¿verdad? O sea, cómo los niños y las niñas van asimilando, construyendo por ellos y ellas mismas, ¿verdad? Y aprendiendo datos, informaciones, ¿verdad? Para aumentar su bagaje, digamos, epistemológico del conocimiento, ¿verdad? A lo largo de la vida. Y como dice por acá, el cerebro intelectual, acá podemos ver el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de conocimiento, ¿verdad? Como les estaba comentando hace un momentito. Ahora vamos a ver una cosa muy importante. Estas tres partes del cerebro, por decirlo de alguna manera, se integran. Entonces podemos verlo acá. Integración de las tres áreas cerebrales. Las tres áreas cerebrales se integran y se van interconectando para la construcción del ser humano como tal, ¿verdad? Entonces es muy importante saber que esto lo podemos ver como un arbolito, ¿verdad? Como un árbol, en donde las necesidades básicas, el cerebro primitivo, por decirlo de alguna forma, cumple como las raíces, la base que asenta, ¿verdad? Al ser humano. Luego, las emociones podemos verlas como el tronco, que es la interconexión entre la parte inferior con la parte superior. Y el follaje, las hojas de este árbol, ¿verdad? La copa del árbol sería el cerebro cognitivo, el aprendizaje, ¿verdad? Que van a lograr las y los estudiantes. Acá en el texto podemos leer, es muy importante que las y los niños se sientan en un ambiente seguro, donde se les permita equivocarse y autocorregirse para ir despertando en ellas y ellos el interés y el entusiasmo por el aprendizaje y el mundo intelectual. Esto es muy importante. Aquí hay una parte que vamos a recalcar en donde indica, tiene que ser un ambiente en el cual se le permite equivocarse y autocorregirse, ¿verdad? Esto es un tema que vamos a tocar a lo largo del tallercito, ¿verdad? Que se trata sobre la sobreprotección, ¿verdad? Hoy en día, en los ambientes educativos, tenemos que evitar la sobreprotección. No tenemos que enfocar las actividades académicas en decirle al niño o a la niña o indicarle paso a paso lo que él tiene que resolver. Copia ese texto, pasa esta información del párrafo a este reglón específico, ¿verdad? Tenemos que evitar eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen la necesidad de enfrentarse a situaciones que ellos y ellas mismas puedan resolver. Pueden equivocarse, no hay ningún problema. Hay que enseñarle a nuestros niños y nuestras niñas que ellos pueden equivocarse las veces que sea necesario, porque gracias a la equivocación es que nosotros y nosotras aprendemos, ¿verdad? Gracias al error y la corrección de este error. Ahora, si el estudiante se equivoca,
nosotros no debemos de encaminarlos directamente a la solución de su error. Tenemos que permitirle que ellos y ellas se autocorrijan por sí mismos, ¿verdad? O sea, que ellos determinen cuál fue el error que llegaron a cometer y que lo puedan solucionar por sus propios medios. Esto aplica en todos los ámbitos y desde inicios de la formación. Si algo podemos aprender nosotros del mundo animal, ¿verdad? Poniendo un ejemplo, es que los monitos, los leoncitos, los lobitos, ¿verdad? Cuando ellos andan haciendo sus cositas en el bosque, ¿verdad? En la montaña, la mamá no anda detrás de ellos, ¿verdad? No anda detrás de ellos persiguiéndolos para ver qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Ellos andan haciendo ahí sus trastadas, ¿verdad? Sus cositas. Cuando ellos se caen y se golpean, corren a la protección de su madre, ¿verdad? Corren al resguardo de su madre. ¿Por qué? Porque es la forma natural que tienen los niños de aprender. Ellos están haciendo, experimentando, investigando, conociendo. Si nosotros estamos siempre detrás de ellos y no les permitimos construir su propio conocimiento, ellos no terminan por aprender a cabalidad, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer esta relación como de forma introductoria para cuando tengamos que interactuar con niños y niñas en el salón de clase. Ahora vamos a ver algo también muy importante. ¿Cómo debemos educar las y los docentes en la actualidad, verdad? Esto es muy importante. Les voy a preguntar, levantando el dedito, si están de acuerdo, ¿verdad? Dice, tenemos que educar hoy en día con recompensas y castigos. ¿Ustedes qué opinan? Los que están a favor, levanten el dedito, y los que están en contra, pongan una carita sorprendidos o sorprendidas. A ver qué les parece. Si nosotros debemos educar hoy en día con castigos y con recompensas, ¿verdad? Ah, muy bien. Ah, vamos a ver qué más percepciones tenemos. Tenemos algunos divididos, ¿verdad? Tenemos algunos que sí y algunos que no. Vamos a ver. ¿Alguien más que nos quiera compartir su percepción? Recordemos que aquí no hay equivocados. Muy bien, Stephanie. Recordemos que aquí no hay equivocados ni hay aceptados, ¿verdad? Esto es una construcción del conocimiento, ¿verdad? No nos cohibamos por ese. Muy bien, bueno, tenemos varias percepciones, ¿verdad? Que me parecen muy importantes. Ahora, vamos a aclarar algo que a veces se nos confunde. A veces confundimos la normativa con los castigos. O sea, crear normas con castigar a los niños, ¿verdad? Y a las niñas. Entonces, a veces lo confundimos y a veces creemos que está bien castigar, ¿verdad? Pero hoy en día la neurociencia ha determinado que el castigo no es una buena herramienta para educar a los niños y las niñas. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. A los que son papás, mamás, ¿verdad? A los que tienen sobrinos, díganme una cosa. Si los niños que castigamos, ¿verdad? Si el castigo fuera una herramienta efectiva de formación educativa, no serían los niños que más castigamos los que mejor se portan. Y no habría necesidad de castigarlos. Es una pregunta un poco debatible, ¿verdad? Porque hay percepciones, ¿verdad? Y hay opiniones, ¿verdad? Que todas se respetan. Pero sabemos que los niños que más se castigan no son los que se portan más bien, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir desprendiéndonos de esta modalidad de castigo. ¿Y qué pasa? No vamos a reprender o no vamos a estipular ninguna forma de corregir la conducta de los niños. No, no podemos dejar esa parte desatendida. Ahora, aquí hablamos también de recompensas. Las recompensas pueden haber llegado a ser efectivas. Si nosotros tenemos a nuestro niño en el salón de clases y le decimos que cada vez que termina una actividad académica le damos un confite, el niño va a terminar hasta que ya no le gusten los confites. Cuando él se empache comer esos confites, ya él va a decir, no, ya no quiero, ya tengo tantos confites que ya no voy a querer seguir haciendo esta actividad, porque los niños y las niñas son muy inteligentes. Este tipo de educación es la educación conductista, ¿verdad? Hoy en día estamos tratando, la educación está tratando de dejar un poquito de lado esta educación y pasar a algo nuevo. ¿Pero qué es esto nuevo? En este caso nos dice aquí, establecimiento de límites con anterioridad a las conductas no deseadas, normas, normativas. Nosotros vivimos y nosotras vivimos en un mundo que está lleno de normas. El ser humano tiene que acostumbrarse a vivir en un ámbito, ¿verdad? Normativo, lleno de normas y, por decirlo así, limitaciones que hay en nuestra sociedad. Entonces, es fundamental que nosotros formemos a nuestros niños y nuestras niñas en el salón de clases de forma que aprendan a respetar estas normas. La norma reemplaza el castigo. ¿Por qué la norma reemplaza el castigo?
Porque la norma viene antes del castigo. Yo le puedo decir a un niño, si ustedes cometen esta acción no deseada, vamos a tener esta consecuencia. ¿Lo ven? Estamos anticipándoles a ellos y ellas la corrección que va a ocurrir si ellos cometen X o Y falta, ¿verdad? Pero con anticipación. Entonces ellos van a saber de antemano que si ellos cometen ese error, por llamarlo de alguna manera, ellos van a tener por decirlo así, una reorientación, ¿verdad? Van a tener una norma que los va a regular. Ahora veamos, como dice acá, los castigos vienen después de la falta, por decirlo así, ¿verdad? Entonces tenemos el niño, comete su error, nosotros lo castigamos, ¿verdad? Y entonces se puede decir que se le dio una lección, ¿verdad? Por la situación que él cometió, ¿verdad? Pero esa conducta no se llega a modificar completamente, ¿verdad? En cambio, al ellos tener una norma, se cohíben de romper esa regla, ¿verdad? Se cohíben de caer en ese error con anticipación. Como dice acá, las normas vienen antes, se estipulan con anticipación, ¿verdad? No como lo hacíamos con los castigos. Ahora dice por acá, establecer normas con ayuda de las y los miembros del alumnado. Esto es muy importante. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que serían las normas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una cosa. Acá. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Un día, en el salón de clases, a mí me gusta mucho poner videos, me gusta mucho poner documentales, que los estudiantes puedan ver un documental sobre las temáticas que estamos abordando en el salón de clases. Entonces, a mí me gusta que ellos, además del contenido teórico, además de leer, además de escucharme a mí hablando y hablando sobre el tema, ¿verdad? Que ellos puedan ver un documental, porque el cerebro de los niños y de los adultos también aprende más de lo que ve y de lo que hace que de lo que escucha, ¿verdad? Eso es muy importante, que lo conozcamos y que lo manejemos. Entonces, a mí en el aula me gusta ponerles estos documentales de las temáticas del universo, de la evolución, sobre todo en el área de ciencias, historia, la historia de Costa Rica, la de geografía, etc. Resulta que un día que estamos viendo un video, un documental, ¿verdad? Yo estoy en mis cosas mientras ellos están viendo el documental y los escucho que varios están discutiendo, ¿verdad? Varios y varias están discutiendo en medio del video, ¿verdad? Entonces me levanto, pongo pausa al video y les digo, bueno, chicos y chicas, estamos discutiendo a costa del documental que estamos viendo. ¿A ustedes les gusta ver el documental? Todos contestan a coro que sí, ¿verdad? Porque a ellos les entretiene mucho ver en el aula, ¿verdad? Sacar un ratito para ver un video, una película, un documental. Entonces les dije, bueno, y vamos a acatar acá el último punto que dice establecer normas con ayuda de las y los miembros del alumnado. Entonces les dije, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué norma podemos establecer para corregir esta conducta si ustedes siguen discutiendo mientras vemos el documental? Entonces ellos mismos y ellas mismas me dijeron, bueno, si seguimos discutiendo, apagamos el documental y seguimos con la clase. Entonces yo les dije, muy bien, perfecto, lo vamos a hacer de esa manera. Lo que ellos ni yo sabía, ¿verdad? Era que muy posiblemente iban a volver a discutir, ¿verdad? Entonces yo regreso, le doy play al documental, sigo, ¿verdad? En mis cosas, ¿verdad? Y vuelven a discutir, ¿verdad? Mientras estamos viendo el documental. Entonces, simple y sencillamente, me levanto, detengo el documental y ahora sí lo quito. ¿Por qué? Porque ellos rompieron la norma que ellos mismos habían estipulado. ¿Qué pasó la próxima vez que vimos un documental? Les dije, ¿recuerdan la norma que pusimos la vez anterior? La vamos a poner igual, ¿verdad? Entonces, ellos ya no discutieron, o tal vez sí discutieron un poquito, pero más calladitos. No interrumpían, no hacían bulla, o tal vez hablaban algo y se quedaban calladitos y se recogían ellos mismos, ¿verdad? Porque sabían que si nosotros rompíamos esa norma, ya no íbamos a poder ver el documental. Entonces, ¿qué significa esto? Que además de que ellos aprendieron a respetar una norma, aprendieron a ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque si Juanito está discutiendo con Marianita, ¿verdad? Los dos saben que tienen que discutir calladitos. Entonces ellos se están poniendo de acuerdo, ¿verdad? Y están estableciendo, por decirlo así, una forma
de solventar, de comunicación, de aprender a solventar estas situaciones que hay en la vida, ¿verdad? Que es más o menos lo que nosotros y nosotras tenemos que enfrentar día con día en nuestras interacciones diarias, ¿verdad? Tenemos que saber que tenemos normas que nos regulan y tenemos que acatarlas, ¿verdad? Y tenemos que buscar la manera de vivir de forma armoniosa, ¿verdad? Entonces, este es un pequeñito ejemplo, ¿verdad? Por decirlo así, de la vida real, de cómo estas normas ayudan a la formación de las y los niños. Ahora veamos este texto que viene por acá, el cual nos indica, en todas las culturas y naciones del mundo existen normas, las cuales rigen la interacción humana. Por lo tanto, es sumamente relevante que los niños y las niñas vayan integrando su asimilación y acatamiento desde edades tempranas, ayudándoles a desarrollar las competencias necesarias para su vida futura. De igual forma, es importante brindarles ayuda para el acatamiento y cumplimiento de estas normas. Esto también es muy importante. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que brindarle ayuda para el acatamiento y cumplimiento de estas normas. Esto podemos contextualizarlo con un ejemplo. Digamos que tenemos una amistad, la cual está un poquito, tiene problemas de salud, ¿verdad? Algo muy común, hablemos de que tiene altos los triglicéridos, ¿verdad? Nuestra pareja, un amigo, una amiga, ¿verdad? Etcétera. Tiene altos los triglicéridos y no puede comer comida muy grasosa, ¿verdad? De ciertas marcas de restaurantes de comida rápida, o no puede comer carne muy grasosa o cosas muy fritas, etc. Entonces, nosotros cuando queremos ayudarle a esa persona, nosotros no esperamos que se esté comiendo la hamburguesa para decirle, no, 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 no se coma eso, ¿qué está haciendo? Si eso le va a hacer malo, ¿verdad que no? Nosotros lo que hacemos es que con anticipación le decimos, vamos a comer una ensalada. En vez de tomarnos una bebida con alto nivel de azúcar, tomemos una bebida natural. En vez de comer una hamburguesa con carne y muchas salsas y esto, comamos una hamburguesa vegetariana o comamos simplemente un pollo a la plancha, algo diferente. Le ayudamos con anticipación. Lo mismo podemos hacer nosotros con los niños y las niñas en el aula. Por ejemplo, ¿cómo? Nosotros le podemos indicar con anticipación, por ejemplo, cuando nosotros ponemos una norma de que hay que guardar los útiles digamos que 5 minutos antes de que toque la campana de salida del aula, ¿verdad? Entonces, si nosotros les hemos anticipado esa norma, unos 3 minutitos antes, les avisamos, chicos y chicas, en 3 minutos van a faltar 5 minutos para que toque la campana. Entonces ya ellos saben que si están pintando, van a terminar de pintar, que si están resolviendo una operación de matemática, van terminando y poquito a poquito, ¿verdad? Van a ir ya guardando sus cositas para que los 5 minutitos después les quede más tranquilo para terminar de guardar los cuadernitos, los lápices, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tratar de colaborarles a ellos y ellas para que ellos puedan acatar estas normas, ¿verdad? Le vamos a brindar, ¿verdad? Por decirlo así, la estructura de andamiaje anticipada para que ellos mismos vean las formas de construir el cumplimiento y acatamiento de estas normas, ¿verdad? Que nosotros, con ayuda de ellos mismos, estamos estipulando en el salón de clases. Ahora veamos algo muy importante también en el salón de clases, que sería admitir la toma de decisiones. La toma de decisiones por parte de las y los niños contribuye a su desarrollo mental y a la solución de situaciones problema. Esto es muy importante en la actualidad. Los que somos padres y madres, ¿verdad? Ya vimos que al inicio hay varios, ¿verdad? Los que tenemos sobrinitos que a veces nos toca cuidarlos también, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que brindarles la oportunidad, al igual que lo vamos a hacer en el salón de clase, de tomar sus propias decisiones. Y esto empieza desde lo básico hasta lo más importante en la vida, ¿verdad? Por poner un ejemplo, cuando nuestros niños en la casa, ¿verdad? Estamos en el hogar y digamos que lo vamos a mudar para ir al parque, ¿verdad? Digamos que a las 10 de la mañana, ¿verdad? A esa hora ya empieza a calentar un poquito el sol. Entonces nosotros, como padres y madres, le vamos a preparar 2 mudaditas de ropa. Y le vamos a decir, Pedrito, ¿cuál te quieres poner? ¿Esta o esta mudada? Hablemos de un niño pequeñito, ¿verdad? De primera infancia, hablemos que tenga unos 4 o 5 añitos, ¿verdad? ¿Cuál te quieres poner? ¿Esta mudadita o esta mudadita? Que él escoja entre esas 2 mudadas. Empezando desde ahí, desde tan pequeñito, ¿verdad? Uno dice, pero ¿qué va a saber el niño lo que se quiere poner? Él no sabe lo que quiere poner. Bueno,
a veces sí saben, ¿verdad? Lo que se quieren poner, porque a veces la personalidad de los niños, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Desde tan pequeñitos ya ellos cogen lo que quieren y lo que no quieren. Entonces nosotros le vamos a brindar esa oportunidad de escoger entre esas dos ropitas, entre esas dos mudaditas, para que él comience a desarrollar esa habilidad. Cuando él esté más grande o ella esté más grande, ¿verdad? Ya le vamos a dejar escoger su propia ropa. Pero podemos poner algunas normas. Por ejemplo, si ellos van a ir a el parque, nuevamente a las 10 de la mañana, ¿verdad? Pues no es conveniente que se ponga un pantalón de mezclilla y una camisa de manga larga con un sombrero charro, ¿verdad? No va a ser como lo mejor para ir al parque. Es mejor que se ponga un chorcito, unas tenis, una camiseta de tirantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre tenemos que fungir como guías, como orientadores, ¿verdad? De los niños y las niñas. Ahora, en el salón de clases, esto es muy importante. Y es una tarea muy complicada, porque como docentes, las responsabilidades administrativas, académicas, ¿verdad? Que existen, nos absorben mucho el tiempo. Pero tenemos que buscar los espacios para permitirles a ellos decidir sobre qué quieren aprender. Esto es muy delicado, ¿verdad? Porque nosotros nos preguntamos, ¿cómo los niños y las niñas en el salón de clases van a decidir lo que ellos quieren aprender si nosotros nos tenemos que apegar a un currículum educativo? El Ministerio de Educación Pública en este país tiene un currículum educativo especificado y planteado donde nos dicen los contenidos procedimentales, ¿verdad? Etcétera, que ellos tienen que dominar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que ellos se sientan vinculados en esa decisión? Muy fácil, podemos poner temáticas a lo largo, por ejemplo, del mes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas temáticas? Se hace una encuesta en el aula, ¿verdad? Se les dice, levantando la manita, ¿quiénes quieren decir sobre qué les gustaría aprender? Entonces, un niño por allá va a levantar la mano y va a decir que quiere aprender de mecánica. Eso es un contenido de nuestro sistema educativo, ¿no? ¿Verdad? Pero lo vamos a apuntar. Por allá una niña va a decir que quiere aprender de astronomía. Apuntamos astronomía. Un niño por allá que quiere ser chef nos va a decir que quiere aprender de repostería. Otro por allá o otra por allá nos va a decir que quiere aprender de manualidades. X o Y, economía, idiomas, finanzas, ellos quieren aprender de todo. Entonces, vamos a tomar esas ideas, ¿verdad? No vamos a poder escogerlas todas, pero vamos a tomar esas ideas y vamos a hacer una votación en el salón de clases. Levantando la manita, ¿quiénes quieren aprender de idiomas? Tanto levanta la mano y ponemos los puntos. Y así sucesivamente. Luego vamos a escoger X cantidad de temas, hablemos de 4 temas de los más votados, y con base en esos temas de los más votados, vamos a complementar y contextualizar las actividades académicas que vamos a realizar, abarcando los contenidos que tenemos en el aula. Por ejemplo, si nosotros los chicos querían aprender y las chicas querían aprender de mecánica, entonces nosotros en fracciones vamos a hablar de cuartos de aceite. ¿Cuántos cuartos de aceite necesita un carro para hacer un cambio de aceite? ¿Verdad? Por poner un ejemplo. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de sinónimos y antónimos, entonces usamos la repostería y decimos, ¿cuál es el sinónimo de pastel? Queque, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos integrando estos temas de los cuales los niños y las niñas quieren aprender en el salón de clases a los contenidos académicos que nosotros le tenemos que transmitir a ellos. Esto básicamente es la contextualización del aprendizaje, pero real, ¿verdad? Porque a veces nos ha pasado mucho que confundimos contextualizar los contenidos académicos a las y los niños con, digamos que si viven en el campo, ¿verdad? Como los que vivimos acá en la zona de Pérez Celedón. Los que vivimos en el campo, que entonces les vamos a hablar de vacas, les vamos a hablar de cerditos, les vamos a hablar de gallinas, y está muy bien, ¿verdad? Eso es algo que tenemos nosotros en el día a día, ¿verdad? Sobre todo en las zonas más rurales, inclusive en las zonas más céntricas, ¿verdad? De nuestro país es algo muy común. O los que viven en el centro, en el GAN, en San José, les vamos a hablar sobre el tráfico, sobre la contaminación, etcétera. Y pues no está mal, pero en realidad nosotros nos preguntamos, ¿esos son temas concernientes a los niños y las niñas? A los niños y las niñas les interesa, en este momento de su vida, les interesa el tráfico, les interesa las vacas, algunos sí, ¿verdad? Pero recordemos también que los niños y las niñas se interesan por los Pokémones, se interesan por los dibujos animados, por las series de televisión, por la literatura
que hay hoy en día mucha literatura para niños, niñas y jóvenes, ¿verdad? Por videojuegos, por artesanías, por manualidades, por repostería, ¿verdad? Por todas estas cosas que son inherentes a su vida diaria. Entonces, cuando nosotros contextualizamos las actividades académicas, tenemos que contemplar esto que realmente le es pertinente a los niños y las niñas. Un problema matemático, ¿cuánto se tarda un tren en llegar a X capital si salió? A los niños eso no les compete, o sea, eso no es algo como que los va a atraer. Por poner un ejemplo, en una clase tenía varios y varias estudiantes que les gustaba la cocina. Ellos querían ser chef y algunas principalmente reposteros, ¿verdad? En ese grupo estaba muy de moda ser reposteros. Entonces, en una actividad académica, nunca se me va a olvidar, estábamos hablando sobre proporciones y en la actividad académica yo metí la repostería. Entonces el ejemplo era con Juanita la pastelera, no me acuerdo. En el momento que yo indiqué que Juanita era pastelera, ¿verdad? 4 o 5 estudiantes del salón de clases levantaron la mirada, ¿verdad? Porque nos pasa en el salón de clases que los niños están en sus cosas, nos están escuchando, pero están en sus cosas, van apuntando, o están haciendo, algunos están haciendo otra cosa, en el salón de clases pintando una mandala, están haciendo un dibujo de un dragón que vieron en una fábula en la mesa, ¿verdad? Nos llega a pasar. Pero en el momento que nosotros tocamos temas que les son pertinentes, ellos van a levantar la mirada y se van a interesar por esa temática que nosotros estamos tratando de transmitir, ¿verdad? Entonces, eso es un puntito muy importante. Ahora, vuelvo a recalcar, se admite la equivocación y con ella la autocorrección. Eso es algo que vamos a ver mucho a lo largo de este taller. ¿Por qué? Porque la equivocación es una forma riquísima de aprendizaje. La autocorrección es la mejor manera de aprender, ¿verdad? Si ellos y ellas pueden autocorregirse a sí mismos en los errores, en las faltas que lleguen a tener, van a adquirir, a almacenar ese conocimiento, sus estructuras cognitivas de forma más permanente y totalmente significativa, ¿verdad? No como si simple y sencillamente yo le digo, no, esto está malo, corríjalo así, ¿verdad? Si yo le digo, en esta oración hay 3 errores ortográficos, determíneme cuáles son los errores ortográficos que usted tiene en este texto que escribió y corríjalos. Él va a ir a internet, si lo tiene acceso, va a ir al diccionario, que es muy importante también, ¿verdad? O va a revisar producciones anteriores que él ya corrigió, o ella, y va a buscar la información correspondiente a solucionar su problema en ese momento. Entonces, esa palabra que escribió había sin H, ¿verdad? Que no tildó introducción, ¿verdad? Cualquier cosita que ellos hubieran cometido, una coma que se comió, un punto y aparte, un punto y seguido, no inició con mayúscula, etcétera, ellos van a asimilar realmente ese conocimiento. A diferencia de que si yo le digo, este es el error y se hace así. Aquí va una tilde, ponga la tilde. ¿Entiende? Es una forma en la que ellos pueden aprender, pero hay otras mejores, ¿verdad? Además, dice acá, se debe evitar la sobreprotección y el redireccionamiento innecesario. El redireccionamiento es muy importante, pero el redireccionamiento innecesario, ¿verdad? No es tan importante. Entonces, se debe evitar la sobreprotección y el redireccionamiento innecesario en la toma de decisiones de las y los infantes, tanto en su vida como en el salón de clases, ¿verdad? Esto ya lo habíamos hablado al principio, pero lo vamos a retomar un poquito, ¿verdad? Debemos de evitar sobreproteger a los niños y las niñas. Proteger, sí. Es importante que nosotros y nosotras, como futuras personas docentes, sepamos que nosotros tenemos una responsabilidad de protección con los niños y las niñas, ¿verdad? Ellos son seres que tal vez no los vamos a llamar indefensos, pero que están en una situación de vulnerabilidad en comparación con la persona docente, desde la área epistemológica y muchas otras más, emocional, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros los vamos a proteger, pero no los vamos a sobreproteger. Los vamos a dejar que ellos experimenten, que ellos vivan, que ellos disfruten de la construcción de su conocimiento. Y no los vamos a redireccionar si esto no es necesario. Vamos a poner un ejemplo de esto, digamos que en la vida real. Digamos que tenemos una niñita, un niñito
que quiere comer pan con jalea. Entonces, tenemos el tarrito de jalea con una tapita, ¿verdad? Que sabemos de antemano que esa tapa no está tan durísima, ¿verdad? Cerrada, ¿verdad? Porque a veces la cerramos tan fuerte que un niño no tiene la fuerza muscular para abrirlo, pero sabemos que la tapita está flojita y él nos va a llegar, mami, papi, ¿me puedes abrir la jalea? ¿Verdad? Entonces nosotros automáticamente, ¿qué hacemos? Sí, este chiquito, ¿verdad? Nosotros lo queremos con toda nuestra alma, nuestro hijo, nuestra hija, entonces de una vez vamos y le abrimos la jaleita, ¿verdad? Ni siquiera lo dejamos intentar, ¿verdad? Pero nosotros podemos decirle, no, papito, mamita, abra usted la jaleita, haga el intento, a ver si puede. Y él mismo y ella misma descubre que tiene la capacidad de abrir ese tarrito de jalea y untarla a su pancito, a su galleta y comerse. Entonces, un aprendizaje tan simple como ese es tan importante en la vida futura. ¿Por qué? Porque les permite a ellos y ellas tener la seguridad de que puede tratar de solucionar su problema antes de acudir innecesariamente a alguien más. O nosotros lo vemos tratando de abrir el tarrito y no puede. Le aflojamos un poquito el tarrito y se lo damos para que él o ella lo termine de abrir. ¿Ve? Le colaboramos en la solución de ese problema, pero al final de cuentas, él o ella fueron quienes lo solucionaron. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, tanto en el ámbito familiar y personal como en los ámbitos educativos, ¿verdad? Ok, ahora veamos otro punto muy importante en lo que serían las interacciones educativas. En este momento vamos a hacer una pequeña intromisión, digámoslo así, y vamos a hacer una pregunta. De los que estamos aquí presentes, vamos a levantar el dedito, los que estamos de acuerdo, y vamos a poner una carita sorprendida, los que no estamos de acuerdo. ¿A ustedes les parece que es importante usar tecnologías de diferente tipo en el salón de clases? Vamos a ver. Levantando el dedito los que están de acuerdo y carita sorprendida los que no. Muy bien, Bianca y Brandon, muy bien. Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Ustedes creen que las tecnologías son inocuas o que no causan ninguna afectación en los niños y las niñas? Si estamos de acuerdo y creemos que son inocuas y que no causan ninguna afectación, levantamos el dedito y si no estamos de acuerdo, ponemos la carita sorprendida. Digámoslo así, de una manera más sencilla, que las tecnologías no tienen nada de malo, son solamente cosas buenas. Vamos a ver las opiniones. Muy bien, Brandon, muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Muy bien, Bianca, muy bien. Muy bien, Yerling, muy bien. Stephanie, muy bien. Perfecto, muy bien. Les voy a decir una cosa, chicos y chicas, ustedes están muy bien ubicados con respecto a las tecnologías. Las tecnologías son fundamentales en el salón de clases, son muy importantes hoy en día, porque sabemos que los niños y las niñas son nativos tecnológicos. Ellos ya tienen con, por decirlo así, el uso de las tecnologías incorporado, ¿verdad? En su vivir diario. Y ellos son los que llaman nativos tecnológicos, ¿verdad? Entonces, incorporar estas tecnologías en el salón de clases es muy importante, pero tenemos que saber que las tecnologías no son inocuas para el cerebro de los niños y las niñas. Tenemos que saber que el exceso del uso de estas tecnologías puede traer problemas, ¿verdad? Adictivos, de falta de concentración, ¿verdad? Etcétera, en los niños y las niñas. Entonces, ¿cuál es la clave? Es el uso inteligente de las tecnologías. Aprovecharnos de estas para mejorar las actividades didácticas en el salón de clases, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Entonces, veamos por aquí unos beneficios del uso de las nuevas tecnologías en el salón de clases. Dice que mejoran la retención del conocimiento. ¿Por qué? Porque como les mencionaba hace un ratito, los niños y las niñas aprenden más de lo que ven y de lo que hacen con sus manitas que simplemente de lo que escuchan. Si yo me paro frente al salón de clases y les relato toda la historia, ¿verdad? De la anexión de Guanacaste, por ejemplo, ¿verdad? Pues la verdad es que a mitad de clase yo creo que se me duerme la mitad, ¿verdad? De los chiquillos. Pero si yo les pongo un video, les construyo un videojuego en las diferentes aplicaciones que hay, donde ellos tienen que ir solventando las diferentes etapas de la anexión de Guanacaste,
les pongo una canción, ¿verdad? Hacemos la construcción de un muro Padlet, por ejemplo, o una presentación en PowerPoint sobre el tema, ¿verdad? Haciendo uso de la tecnología. Ellos y ellas van a aprender mucho más de ese conocimiento que si simple y sencillamente yo me paro al frente de la clase y doy una clase magistral, ¿verdad? Donde simplemente transmito conocimiento para que ellos después lo reproduzcan en una prueba sumativa, ¿verdad? Si yo trato de contribuirles en una construcción más significativa donde ellos sean partícipes, ¿verdad? De la formación o la edificación de ese conocimiento, ellos lo van a interiorizar de mejor manera, ¿verdad? Además, el uso de las tecnologías fomentan el trabajo colaborativo. Hoy en día, con las situaciones de pandemia, con las restricciones del Ministerio de Salud, etcétera, en los salones de clases se disminuyó mucho el aprendizaje colaborativo, pero no era necesario tal vez. ¿Por qué? Porque si yo hago uso de la tecnología, yo puedo crear con mis estudiantes un blog educativo, puedo crear un muro Padlet, puedo crear una página de Facebook sobre alguna temática, ¿verdad? Que ellos o ellas tengan que abarcar en los contenidos académicos, ¿verdad? Podemos crear videos. Cada uno hace su video independientemente, sin necesidad de tener ese contacto físico, pero sí un contacto digital. Cada uno participa en la construcción de una presentación en PowerPoint y se la pasa, se la envía por correo. Ya nuestros niños y nuestras niñas de tercer grado, de segundo grado inclusive, saben enviar un correo electrónico, ¿verdad? Esto se aplica a diferentes contextos, a diferentes zonas, ¿verdad? Y diferentes formaciones de ellos y ellas, ¿verdad? Pero muchos ya lo saben hacer y tienen la capacidad de aprenderlo si nosotros se lo queremos enseñar. Entonces, el uso de las tecnologías, ya sea de forma presencial o de forma virtual, contribuye significativamente al trabajo colaborativo. Y sabemos hoy en día, por experiencia propia, que por lo menos en nuestro contexto, ¿verdad? Que los costarricenses nos cuesta trabajar de forma colaborativa, porque la mayoría hemos pasado por un sistema formativo el cual no se enfocaba en el trabajo colaborativo, se enfocaba en la construcción de seres productores, ¿verdad? No en seres que construyeran, que fueran innovadores, que fueran emprendedores, ¿verdad? Una palabra que está muy de moda hoy en día. Pero nosotros tenemos que ir, nosotros y nosotras tenemos que ir cambiando esta visión. Y vamos a construir estudiantes que van a saber trabajar en equipo, que van a ser innovadores y que van a ser emprendedores, ¿verdad? El último punto dice, las nuevas tecnologías contribuyen a la motivación por el aprendizaje. Como nos indicaba la compañera Bianca hace un momentito, el uso de las tecnologías incentiva, motiva, dinamiza las actividades académicas, ¿verdad? Nos ayuda a construir un conocimiento más perdurable y más significativo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para los estudiantes estar leyendo, simple y sencillamente, tal vez subrayando en el mejor de los casos, tal vez haciendo un resumen también en el mejor de los casos. Aún así no es lo mismo que interactuar en una actividad digital, que construir una presentación, que hacer un muro, que hacer etcétera, ¿verdad? X y Y, cosas que van a favorecer la construcción de los aprendizajes, ¿verdad? Entonces, implementar las tecnologías de manera responsable en el salón de clases, de forma que los chicos y las chicas se vean beneficiados y no perjudicados con su uso, ¿verdad? Porque también puede generar mucha distracción, tal vez algunos chicos y chicas no las dominan a cabalidad, ¿verdad? No tienen todo el bagaje necesario para dominar ciertas tecnologías. Entonces tenemos que empezar desde ahí. Es una tarea que lleva su trabajo, ¿verdad? Que lleva su esfuerzo, pero vale la pena, ¿verdad? Para los alcances finales que nosotros vamos a lograr en la educación. Veamos ahora otra cosa muy importante. Nuestros niños y niñas en infancia intermedia están en una etapa muy relevante de su formación educativa, porque están aprendiendo a aprender, ¿verdad? No simplemente están aprendiendo conocimientos, datos, ¿verdad? Sino que están aprendiendo a aprender. Están aprendiendo a cómo van a construir ellos las formas de adquirir el conocimiento a lo largo de su vida, ¿verdad? Esta es una etapa natural del cerebro, ¿verdad? En la cual en sus primeros años
de formación, él busca la manera en la que él específicamente puede aprender. En esta área hay diferentes tipos de aprendizaje, ¿verdad? Hay diferentes tipos de inteligencias en los niños y las niñas. La inteligencia motora, la inteligencia musical, la inteligencia visual, la inteligencia auditiva, ¿verdad? Y diferentes formas en las que ellos van a construir la mejor manera de aprendizaje. En este caso, para fortalecer esta etapa de aprender a aprender, ¿qué podemos hacer los y las docentes en los salones de clase? Podemos incluir actividades dinámicas durante los procesos de aprendizaje, actividades donde los chicos y las chicas se muevan, donde interactúen entre sí, donde pasen de un lado del salón al otro, donde rompamos esas filas que hay en los salones de clase y que persisten esas filas en los salones de clase, principalmente hoy en día por las situaciones de pandemia, ¿verdad? Pero persisten aún así esas filas en los salones de clase, rompamos esas filas, creemos estaciones de trabajo, grupos de trabajo, creemos círculos en donde todos y todas nos veamos la carita en el salón de clase, donde veamos las emociones, las percepciones, las interrogantes de todos y todas los que interactuamos en el aula, ¿verdad? Tenemos que superar la transmisión meramente memorística de conocimientos. Esto es muy complicado porque el sistema educativo costarricense exige una evaluación sumativa para aprobar un grado en las y los estudiantes. Entonces nosotros decimos, ¿cómo vamos a evitar la transmisión de conocimientos memorísticos y después se los vamos a pedir que los repliquen en una prueba sumativa, en un examen, ¿verdad? Y además se nos enlaza a algo muy complicado. Cuando le decimos que vamos a eliminar el aprendizaje memorístico, nos preguntamos cómo vamos a aprender si no es con base en la memoria, ¿verdad? El cerebro memoriza los conocimientos, ¿verdad? Pero no tenemos que quedarnos solo con eso, sino que sí existe una memorización de datos, de información, pero una memorización que sea relevante, que sea por medio de experiencias de aprendizaje. Ya no solo llamémoslas actividades educativas, sino que llamémoslas experiencias de aprendizaje, donde, como su nombre lo dice, ellos experimenten la construcción del conocimiento, vivan algo real, vivan una situación que les quede grabada de por vida, que sea una experiencia que recuerden y que cuenten que cuenten ellos cuando sean adultos y adultas, ¿verdad? En donde realmente quede una huella del conocimiento que ustedes les quisieron transmitir. También es muy importante desarrollar las clases basándose en los intereses y las necesidades de las y los educandos, como lo conversamos al principio. Interroguémoslos, hagamos entrevistas, preguntémosles qué hicieron el fin de semana, el lunes, cuando empieza la clase. Esto es muy importante, porque nos vincula con los y las estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos nos cuentan que el fin de semana fueron a fútbol, que el fin de semana fueron a natación. Entonces ya yo voy a saber que Emilita va a natación todos los sábados. Voy a saber que Sebastián va a fútbol todos los sábados. Que Jesús practica básquetbol. Que Mariana le gusta cocinar los fines de semana, ayudarle a su mamá a hacer pancito para vender, ¿verdad? Ahí encontramos mucha información importante sobre los estudiantes y además, con base en esa información, podemos construir unas actividades académicas que les sean más pertinentes, ¿verdad? A ellos y ellas. También es importante propiciar la propia construcción del conocimiento. Esto es muy relevante en los ambientes educativos actuales, ¿verdad? Ahora, una pregunta, ¿cómo hacemos nosotros que nuestros estudiantes que están ahí para ser formados construyan ellos sus propios conocimientos? Es una pregunta que suele ocurrir, que se nos suele hacer, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que ellos sean el eje principal de la actividad educativa? ¿Cómo hacemos que ellos sean el motor de cambio en la construcción de sus conocimientos? ¿Verdad? Esta es una tarea que tiene un nivel podemos decirle, complejidad muy alto, ¿verdad? En el sentido de que nosotros tenemos que buscar la investigación, la elaboración de proyectos en el salón de clases, donde ellos y ellas realmente estén ahí en esa construcción. Si yo simplemente voy a la fotocopiadora, a la impresora y saco 10 copias y les digo, léanse estos documentos y contesten estas preguntas, o a diferencia, les digo, bueno, de esta temática
que vamos a trabajar, ustedes van a realizar una investigación en línea. Si tenemos acceso a la informática en el salón de clases, si tenemos acceso a internet, si tenemos laboratorio, y si no, si tenemos biblioteca, y si no, podemos contextualizarlo a una escuela rural, donde no hay internet, donde no hay computadoras. Entonces le vamos a decir, bueno, vimos sobre la historia de nuestro país, ahora quiero saber la historia de nuestra comunidad. Quiero que ustedes entrevisten a sus abuelitos, a sus abuelitas, a sus papás, a sus mamás, a sus tíos, a sus tías, a sus hermanas, ¿verdad? Quiero que los entrevisten y obtengan información de ellos y construyan qué les pueden comentar ellos sobre la historia de esta comunidad, ¿verdad? Entonces los estamos llevando a la ejecución de un proyecto y los estamos llevando a la indagación, a la investigación y a la construcción de conocimientos reales, ¿verdad? Sobre las situaciones del contexto en el que ellos y ellas, ¿verdad? Ahora veamos algo muy importante. Introducir el juego durante los procesos pedagógicos, ¿verdad? Y tenemos una frase muy relevante. El juego es la forma natural que tiene nuestro cerebro de aprender, ¿verdad? ¿Qué es lo que más les gusta hacer a los niños y las niñas, ¿verdad? Les voy a preguntar acá, de forma abierta, ¿verdad? Ya sea que nos quieran hacer alguna aportación, ¿verdad? No les dé vergüencita, o que quieran nada más levantar el dedito. ¿Quiénes están de acuerdo en que a los niños y las niñas lo que más les gusta hacer es jugar? ¿Quiénes están de acuerdo? Muy bien, excelente, muy bien. Veo que la mayoría están de acuerdo, ¿verdad? Que a los niños y las niñas de diferentes edades, ¿verdad? Desde que los niños tienen la capacidad, desde que están en la cunita y ven el móvil, ¿verdad? Ya quieren jugar con él. Desde que tienen la capacidad de agarrar, ya quieren jugar con el objeto que agarran. Se lo llevan a la boca, lo muerden, lo tiran, lo juntan, ¿verdad? Etcétera. Cuando están más grandes, inclusive todavía cuando están en edades adolescentes, todavía ellos quieren jugar. Lo que pasa es que ya les da vergüencilla, ¿verdad? Porque los que tienen o han participado como mi persona en la formación de personas en edad adolescente, saben que a ellos les gusta jugar todavía, nada más que se hacen los loquillos porque les da vergüenza, se hacen las loquillas, ¿verdad? Ya dicen, ay, no, no, yo soy un adolescente, yo ya soy casi un adulto y a mí no me gusta jugar con X cosas, ¿verdad? Pero todavía lo quieren hacer. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque el juego es la forma natural que tiene nuestro cerebro de aprender. No es algo, no es una coincidencia. No solo nosotros jugamos. La mayoría de los mamíferos, los simios, los felinos, los cánidos, etcétera, juegan. Juegan para aprender qué tan fuerte tienen que morder, qué tan fuerte pueden empujar, qué tan rápido se enoja el otro, ¿verdad? Se enfurece, ¿verdad? Qué tan rápido se enfurece mi mamá, en el caso de un león, ¿verdad? De los leoncitos con la leona, el cachorrito muerde a la mamá a ver hasta dónde se enoja, ¿verdad? Hasta que la mamá se enoja y lo redirecciona. Esa es la forma que tenemos nosotros y nosotras, los seres humanos y demás, ¿verdad? De aprender. Y como dice por acá en estos puntos, dice, a través del juego se aprende la interacción y las reglas sociales. Esto es muy importante. Nuestros niños y nuestras niñas en el salón de clase no solo van a aprender conocimientos matemáticos, no les vamos solo a enseñar a sumar, a multiplicar fracciones, no les vamos a enseñar solo proporciones, no les vamos a enseñar solo álgebra, ¿verdad? Geometría, ¿verdad? Etcétera. No les vamos a enseñar solamente historia, ciencias, ¿verdad? ¿Cuál es el depredador? ¿Cuál es el...? No solo eso le vamos a enseñar también cuáles son las reglas sociales y la correcta interacción social, porque esos son conocimientos muy importantes que ellos se van a llevar para su futuro. Y el juego nos permite esto, nos permite el acatamiento de reglas. Los niños y las niñas que les gusta jugar fútbol, ¿verdad? Que es un deporte muy común en nuestro país, ellos saben que hay un portero y que el portero puede coger el balón con las manos, pero los demás jugadores no. Y ellos lo respetan. Ellos saben que hay una línea, que a partir de esa línea no pueden lanzar, ¿verdad? Ellos saben que si la bola sale de esa línea que cubre la cancha, ¿verdad? Ocurre una situación. Entonces, ellos, con base en esas normativas, en esas reglas, van aprendiendo que hay que respetarlas, que hay que acatarlas. Y eso en los diferentes juegos. Cuando arman un rompecabezas, saben que una pieza va específicamente en un lugar,
No la pueden colocar en otro porque el rompecabezas no se concreta. Cuando ellos hacen cualquier otro tipo de juego, van dominando o aprendiendo que en la vida hay reglas y que tenemos que acatarlas y que estas normas nos ayudan a conseguir un alcance final, ¿verdad? Un alcance positivo al final de la actividad. También nos dice por acá que el juego mejora la psicomotricidad. Esto es muy importante en los niños de primera y infancia intermedia, ¿verdad? Cómo dominar el boli, el bolígrafo, cómo dominar el uso, digamos, de sus manitas, cómo correr correctamente, cómo voy a saltar, ¿verdad? Todo esto es muy importante, el dominio de la psicomotricidad es muy importante en los niños y las niñas de infancia intermedia, ¿verdad? Y el juego nos permite facilitarles este proceso. Además, ¿verdad? Recalcando el punto, dice que propicia el desenvolvimiento social. Si un niño es muy cohibido, si una niña es muy cohibida, ¿verdad? Muy tímida, no les gusta interactuar, mediante el juego, mediante un jueguito, ¿verdad? Con sus amigos, sus amiguitas, ¿verdad? Sus pares, en los recreos, en el salón de clases, ellos aprenden a ser más dinámicos, más sociales, más interactivos, ¿verdad? Con los demás y las demás, ¿verdad? Y esto es muy importante, son habilidades necesarias en el futuro. Los seres humanos tenemos que ser sociales, tenemos que tener esta dinamización, ¿verdad? Para la construcción de una personalidad sana, de llegar a trabajar y saber que podemos colaborar con todos y todas las que están en ese lugar en el futuro. Además, admite el posicionamiento figurativo en situaciones distintas a las vividas en el contexto actual. ¿Qué significa esto? Cuando un niño juega, puede jugar a ser papá, puede jugar a ser mamá. Cuando una niña juega, puede jugar a ser abogada, puede jugar a ser científica. Cuando un niño juega, puede jugar a ser el futbolista más grande, ¿verdad? O el astrónomo más importante. Entonces, esta actividad de juego le permite a ellos ponerse en los zapatos de otros y otras, soñar en llegar a ser una gran científica, en llegar a ser presidenta de una nación, ¿verdad? Etcétera. Estas situaciones les permiten a ellos colocarse también en el dominio de sus emociones. ¿Por qué? Porque ellos ven a papá y mamá, que son personas muy controladas. Papá y mamá no se enojan por todo. Si papá y mamá pierden en el videojuego, no se enojan y tiran el control y se van. Entonces, cuando ellos jueguen a ser papá y mamá, se van a comportar a la altura, van a controlar sus emociones, van a ser serios o van a contar chistes para interactuar socialmente como lo hace papá, como lo hace mamá, ¿verdad? Entonces, el juego, la actividad lúdica, es muy, muy, muy relevante en los salones. Ahora veamos acá algo muy importante, que dice, cuando un niño o una niña juega, es capaz de razonar, pensar y posicionarse en un nivel cognitivo superior al que su edad le permite. Estas son palabras de Vygotsky, ¿verdad? Y son muy relevantes en la educación. ¿Por qué? Porque las obras de teatro, que a veces se han dejado mucho de lado, porque las dramatizaciones, que se han dejado mucho de lado, a veces contribuyen mucho a la formación educativa de las y los estudiantes. Les voy a contar otra anécdota en el salón de clases. En un grupo de sexto, usualmente en el país, se les dan unas charlitas que son se me va un poquito el nombre de la temática, pero son sobre el hecho de que los niños y las niñas a partir de los 12 años ya pueden ser penalizados, ¿verdad? Hay penas legales para ellos y ellas, ¿verdad? Por los delitos que cometan. Entonces el Ministerio de Justicia hace unas charlitas en las escuelas, ¿verdad? Muy bonitas, muy importantes, ¿verdad? Y les dan mucha información, mucha información. En una ocasión, fui testigo de una charlita de estas en un grupo con el cual colaboraba, y al final de la actividad les preguntamos a los chicos y las chicas qué aprendieron. Y en ese caso específico, no lograron transmitir qué fue lo que aprendieron, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, hagamos una cosa, busqué una colaboración de una compañera docente y le dije, bueno, vamos a hacer una dramatización de La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Porque es algo que yo creo que al que menos le da vergüenza lo admite y al que no lo admite, pues yo creo que todos hemos visto algún día un capítulo de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad?
Y los niños ni se digan, ¿verdad? Porque mamá lo ve, porque papá lo ve, porque los youtubers en YouTube los comentan capítulos de La Rosa, está muy de moda. Entonces le digo a la colega, hagamos una dramatización de La Rosa de Guadalupe. Entonces me posiciono al frente, ¿verdad? Escojo a varios estudiantes y contribuyen, ¿verdad? Y hacemos una dramatización de un problema donde un niño jugando golpea a otro, ¿verdad? Y este se enoja y lo empuja y este niño cae por las escaleras y muere. Muy trágico, ¿verdad? La dramatización. Pero esta dramatización, además de que causó risa, causó euforia, unos niños formaron parte, otros querían formar parte. Esa inclusión de ellos y ellas en esa actividad les permitió, al final después les permitió, bueno, ¿qué aprendieron? Aprendimos que si nos portamos mal, que si faltamos al respeto, podemos ir a prisión, porque en la dramatización, el niño que causó daño físico al otro terminó 10 años en la cárcel, ¿verdad? Exagerando, ¿verdad? Para causar una impresión. Entonces, en esa experiencia, al final ellos lograron formar parte de la construcción de su conocimiento y de adquirir ese saber. También otra situación que les puedo comentar es cuando se aprenden las reglas de tránsito, ¿verdad? Cuando se aprende quién es el peatón, si hay que respetar al peatón, los semáforos, etcétera. Con cajitas de cartón podemos hacerle los carritos y que algunos sean choferes, que otros sean acompañantes, marcamos las vías, otros son peatones, está el semáforo, y ellos van, interactúan y simulan que son choferes. Y no te vas a sorprender cuando uno toca el pito y dice, quítese, ¿verdad? Porque voy, porque eso es lo que ellos ven en la realidad. En ese caso es donde hay que reorientarles, es decirles, no, cuando vamos en la calle no debemos tocar el pito por estas situaciones, debemos de guardar la calma, ¿verdad? O ellos mismos, o ellas mismas se redireccionan en la actividad, ¿verdad? Ahora, es muy importante también contemplar en los ambientes educativos la flexibilidad en el contexto pedagógico, ¿verdad? En donde dice, en el diario vivir existen diversas situaciones que pueden modificar lo planteado. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vayamos a ejecutar nuestra práctica docente, vamos a llevar un planeamiento lindísimo. Vamos a llevar un planeamiento mensual, un planeamiento, una minuta diaria. Si les tocase hacer GTAs, digamos, por algún caso, guías de aprendizaje autónomo, una minuta diaria y demás. Entonces ese planeamiento va a ser hermoso. Va a estar construido con sus videos, con sus canciones, con sus dinámicas, con su construcción de materiales concretos, etcétera. Y vamos a presentar como introducción 3 videos enriquecedores, buenísimos, ¿verdad? Pero resulta que llegamos al aula y ese día no hay internet, o resulta que ese día no hay corriente eléctrica en la comunidad. Y toda la clase la montamos con respecto a esos videos. Entonces, ¿qué pasó? No vamos a poder dar la clase, ¿no? Porque para eso existe esta palabra, flexibilidad. Tenemos que construirnos como docentes flexibles, que si en el salón de clases hay una modificación de la actividad, nosotros tenemos que ver cómo solventamos esta situación, cómo cambiamos, cómo transformamos las actividades, las experiencias pedagógicas que llevábamos ese día y las acoplamos a la nueva situación. También nos puede pasar que un estudiante esté indispuesto. Y entonces llevábamos un montón de actividades y tal vez el chiquito le pasa alguna situación en el aula o a la niña le pasa una situación en el aula y entonces hay que solventar esa situación y perdemos 2 lecciones importantísimas en el día resolviendo esta situación. Pues ya no vamos a poder solucionar todos los problemas matemáticos o contestar todas las preguntas de ciencias, de español que llevábamos, ¿verdad? Pero no importa, nosotros vamos a ser flexibles y vamos a modificar ese día las estrategias, las actividades que planteamos y siempre vamos a conseguir, al final de cuentas, construirles una estructura de andamiaje para que ellos ese día edifiquen, tal vez no todo el conocimiento que nosotros queríamos, pero sí un poquito, que después les va a funcionar. En este caso, en los puntos nos dice, evitar los dogmas rígidos e inquebrantables, ¿verdad? Si nosotros decimos, hoy vamos a ver este video y se acabó, y resulta que todos ya lo vieron, resulta que la teacher de inglés, resulta que el profe de rally, resulta que la niña de música ya se los puso. ¿Para qué lo van a ver de nuevo si ya lo vieron? Y nosotros llegamos al aula y decimos, vamos a ver este video hoy. Y se acabó.
No podemos hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer? Correr y buscar otro video, o tener una canción preparada, o siempre estar anticipados y llevar otra información por ahí, o otra actividad. Debemos contemplar los conocimientos previos del alumnado, ¿verdad? Eso es muy importante. Nosotros, antes de empezar un tema, podemos hacer una pequeña actividad introductoria de consultarles qué sabemos de este tema, cuántos hemos hecho una fracción, qué sabemos de proporciones, ¿verdad? ¿Qué sabemos de estadísticas? ¿Qué sabemos de geometría? Y que ellos mismos nos digan, capaz que llevamos un montón de información que es irrelevante porque ya todo lo conocen, ¿para qué se las vamos a repetir si ya ellos y ellas lo saben? Entonces, hacemos esa actividad introductoria, determinamos cuáles son los conocimientos que ya tienen y reorientamos más bien nosotros como docentes, reorientamos la actividad académica nosotros. Más bien ese día nosotros fuimos los que aprendimos de los niños y las niñas que están en el salón de clase. Ahora, otra cosa muy importante, hoy en día la tecnología permite el acceso a mucha información. No toda la información es cierta, no toda la información es relevante, pero sí es información y está ahí. Y los niños y las niñas tienen acceso a esa información. Entonces a veces llegamos al aula y nos damos cuenta que hay un estudiante que sabe más del tema que nosotros, que sabe más de evolución, que sabe más de la extinción de los dinosaurios, que sabe más del Big Bang que nosotros como personas docentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Tenemos que reorientar la clase, ubicar los aportes de este estudiante o esta estudiante e integrarlos a la construcción del conocimiento. Nunca disminuirlos, porque nosotros nos sentimos disminuidos al saber que un niño o una niña sabe más que nosotros. No nos sintamos así, eso no tiene nada de malo. Nosotros podemos mostrar que nos equivocamos ante nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque esto es una habilidad que le estamos enseñando a ellos, a ser empáticos, saber que si mi profesor, mi profesora en el aula se equivoca, ¿cómo no me voy a equivocar yo? No pasa nada, ¿verdad? Todo eso contribuye a la formación del aprendizaje de nuestros y nuestros estudiantes. Ahora, como dice acá también, el último punto, estar siempre bien preparados académicamente. Esto también es muy importante. En el salón de clase, nosotros y nosotras debemos siempre tratar de ser autodidactas, siempre leer mucho, ¿verdad? Leer mucha información, leer investigaciones académicas, informarse sobre los temas que están en el contemporáneo, ¿verdad? A la moda, digámoslo así. Estar bien preparados académicamente para que al momento de que nosotros nos enfrentemos a los cuestionamientos que nuestros estudiantes tengan que realizar, entonces podamos solventarlos. Y si no sabemos una respuesta, no pasa nada. Le decimos, no hay problema, Dieguito, mañana yo voy a investigar sobre ese tema y te traigo la respuesta. Es más, te propongo una cosa, investiga tú, investigo yo y comparamos la información mañana. Y sacamos un ratito en la clase y comparamos esa información. Un día en el salón de clases, un estudiante me hizo una pregunta que me dejó anonadado. Me dijo si era cierto que habían combinado el ADN de las cabras con el de una especie de araña para obtener una leche de la cual sacaban la telaraña. Y yo me quedé, ¿verdad? Sí, yo dije, Dios mío santo, ¿qué es esto? Y yo, no, jamás, esto no puede ser. Pero yo no le dije eso, porque yo no sabía a ciencia cierta si lo era o no lo era. Le dije, Racilito, voy a investigar. Investigue usted, bueno, usted ya investigó, pues como me está diciendo, yo voy a investigar y mañana hablamos de ese tema. Y lo hicimos así. Y resulta que en un laboratorio, me parece que en Europa, una empresa, de verdad, para construir chalecos y antibalas y tela, una tela especial, ¿verdad? Muy resistente, etcétera, de verdad combinaron el ADN de una especie de araña, de la cual su telaraña era muy útil y resistente, pero no se producía suficiente cantidad, ¿verdad? Las arañitas no producían suficiente cantidad, entonces combinaron con las cabras y crearon una leche. O sea, de las cabras secretan una leche de la cual extraen esa proteína con la cual crean esa tela. Y yo aprendí un montón. Y tenía razón el estudiante de 12 años ante una temática de la cual yo no conocía. Entonces, todo esto, ¿a qué vamos con esto? Es muy importante contribuir a la construcción del conocimiento de ellos, pero no ser imperativo en el salón de clase. No decir, no, lo que yo no sé,
no existe. El conocimiento que yo no les transmito no vale, ¿no? Nosotros construimos el conocimiento con ayuda de ellos y ellas, ¿verdad? En el salón de clases. Ahora veamos acá, dice, permitir y priorizar la autonomía en el salón de clases. Propiciar los medios para que el estudiantado resuelva sus problemáticas por medio de sus propias capacidades, sin la constante intervención de la persona docente. Más de lo que hemos hablado, ¿verdad? Permitirle a los niños y las niñas que contribuyan en la edificación de su propio conocimiento, siendo partícipes esenciales, ¿verdad?, de la dinámica de. Ahora, veamos un tema que también nos puede ser muy concerniente cuando nosotros estemos en la práctica 1, que sería cómo reaccionar ante una situación de desborde emocional en el alumnado. Esto es muy importante porque en el aula, recordemos que tenemos no solo 14, 15, 20 estudiantes, sino que tenemos 20 almas, 20 familias que vienen atrás de esos niños y esas niñas, 20 situaciones personales, ¿verdad?, a las cuales ellos se enfrentan en el día a día. Si un estudiante tiene un desborde emocional, que usualmente las que son mamás, los que son papás, los que cuidan a sus sobrinos, a sus sobrinas, etcétera, van a saber que los niños usualmente se desbordan más por las tardes, ¿verdad? Porque ya están cansados, el cerebro se les agota, ¿verdad? Ya en la tarde, a pesar de que su energía motora, física, les alcanza para hasta las 10 de la noche, sus emociones, su estrés, digámoslo estrés, ¿verdad?, se va acumulando para las horas de la tarde y ya van perdiendo un poquito la paciencia y se pueden desbordar, pueden enojarse, pueden romper en llanto, etc. Entonces nosotros y nosotras como personas docentes tenemos que saber cómo reaccionar ante una situación de estas. Para esto tenemos unas recomendaciones. Por ejemplo, mantener el control de las propias emociones. Nosotros y nosotras somos modeladores en el salón de clase, modeladoras. Si un estudiante se desborda y comienza a llorar, y yo comienzo a llorar desesperado con él o con ella, cuando nos damos cuenta todos están llorando en el aula. Y es un despelote, ¿verdad?, usando una palabra coloquial, ¿verdad?, que no vamos a poder controlar. Entonces nosotros y nosotras como personas docentes tenemos que controlar nuestras emociones. Y si nosotros somos una persona en control de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, vamos a transmitir ese modelaje a ellos y ellas. Y ellos van a aprender en futuras interacciones o en futuras situaciones problemáticas que deben controlar sus emociones. Luego dice, comprender que las niñas y los niños en infancia intermedia aún no logran controlar por completo sus emociones. Nosotros como personas adultas, inclusive en algunos casos los jóvenes y adolescentes, ya somos capaces de controlar nuestras emociones. Si nos sentimos tristes, si nos sentimos abatidos, si nos sentimos enojados, ¿verdad?, ya nos podemos controlar, pero los niños y las niñas no han adquirido todavía este conocimiento a cabalidad. Entonces, en muchas ocasiones ellos todavía no son capaces de dominar esas emociones. Entonces, nosotros como persona docente fujamos como un pilar de apoyo. Saquemos el ratito, preguntémosles qué está pasando. No digamos, es que Pablito es un llorón y está llorando todo el tiempo. Es que Juanita se enoja todo el tiempo. No usemos esas frases en el salón de clase y menos frente a los demás. Si Juanito y Juanita tienen X problema, dediquemos un momentito, preguntemos qué pasa, contactemos a la orientadora si es necesario para abarcar esa situación. Nosotros no sabemos lo que pasa en los hogares de los niños. Nosotros no tenemos un conocimiento total de las situaciones que ellos viven en sus casas, ¿verdad? Hay estudiantes en los cuales, lamentablemente, en sus familias hay personas que son alcohólicas. La mamá puede ser alcohólica, el papá puede ser alcohólico, pueden haber situaciones de agresión, ¿verdad?, en sus familias. Entonces tenemos que considerar que todo eso existe y que ellos y ellas no saben todavía comprender qué es lo que están viviendo y qué es lo que están sintiendo. Y nosotros, en nuestra función de colaboradores de la construcción del aprendizaje de ellos y ellas, de guías, de orientadores, de protectores y protectoras de los estudiantes que tenemos a nuestro cargo, tenemos una importante labor, ¿verdad?, en ese sentido. Ahora, tenemos que recordar que la persona docente es un modelador o modeladora, ¿verdad?, lo que les he estado comentando. Nosotros tenemos que modelar. Si los estudiantes me ven, bueno, existen emociones, ¿verdad?, en los hombres y en las mujeres existen diferentes emociones, hay situaciones familiares, llorar no tiene nada de malo,
reírse no tiene nada malo, tampoco enojarse. El problema es enojarse y hacer un descontrol, ¿verdad? Porque todos y todas tenemos emociones y vivimos diferentes situaciones, pero la situación es, yo puedo estar enojado, pero no tengo que regañar a todo el mundo. Si Juanito hizo algo y me enojé con Juanito, yo le llamo la atención pacíficamente y le digo, pasó esto y esto, lo llamo aparte, lo saco del salón de clases, hablo con él para no avergonzarlo al frente de los demás, le explico la situación. Si Juanita está llorando porque está muy triste, puedo sacarla al salón de clases, llevarla con la orientadora, trabajar en ese problema, ¿verdad? Y dejarla que ella resuelva con nuestro apoyo, ¿verdad? Mientras los demás estudiantes y las demás estudiantes seguimos con la actividad dinámica. Tenemos que servir como ese controlador de las emociones, como ese guía, como esa guía en el salón de clases, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestro modelaje. Los niños y las niñas nos ven a nosotros, nos inspeccionan, nos imitan, ¿verdad? A mí me gusta, por ejemplo, me gusta mucho la lectura y siempre ando un librito y en mis ratitos libres saco y comienzo a leer y se me acerca un estudiante o un niño de otro grupo y siempre me dice, profe, ¿a usted sí le gusta leer? Profe, ¿qué está leyendo? Y otro día me dice, profe, mire, mami me compró un libro y lo estoy leyendo. O yo estoy leyendo X libro. O estoy leyendo X historia. Entonces, esto es muy importante, el modelaje, ¿verdad? Desde los aspectos formativos hasta los aspectos emocionales, ¿verdad? Ahora, inicio de la adolescencia. En el salón de clases de sexto grado, principalmente quinto grado, nosotros nos enfrentamos al inicio de la adolescencia, lo que llamamos la pubertad, una serie de cambios físicos y emocionales en las y los estudiantes. Estos cambios involucran una transformación emocional en los niños y las niñas, donde ellos pasan de ser niños a no saber qué son, porque no son adultos, se están convirtiendo en adultos, no son adultos todavía, no son niños porque ya pasaron esa etapa. Tienen un montón de cambios físicos en su cuerpo y ni hablemos de los cambios emocionales, hormonales y demás que redundan en ellos y ellas. Una transformación total. Es una crisálida, como mencionaba un profesional en días anteriores. Es una crisálida que sale. El niño es el capullito, una crisálida que era un gusanito, ¿verdad? Y que luego va a salir de ahí una mariposa que va a volar y que va a hacer su vida, ¿verdad? Cuando ya sea adulto, una persona adulta. Entonces, este cambio es fundamental y es una etapa que dura entre 5 años y 5 años y medio, más o menos, ¿verdad? Usualmente empiezan entre los 11, 12 años, ¿verdad? Y este cambio va en lo que llaman campana de Gauss, o como una montaña que hay que subir y hay que bajar. Ellos empiezan en sexto, en quinto grado, de primero y segundo ciclo, para ser específico, comienzan con ese cambio. Las niñas comienzan un poquito antes, los niños se atrasan un poquito más, se van como a séptimo, octavo de colegio, ¿verdad? Pero hoy en día con la cultura adolescente y todo esto, ¿verdad? Se puede ver hasta con anticipación. Entonces ellos empiezan con esos cambios hormonales, ¿verdad? Y con esa conducta, y luego llegan a un tope arriba, que es donde están un poquito más en la etapa de complejidad adolescente, ¿verdad? Que pueden estar, qué sé yo, entre los 14 y 15 años de edad, más o menos, ¿verdad? Ahí están en la cumbre, ¿verdad? De la situación donde están los cambios más emocionales, las situaciones de que ya quiero irme solo, quiero llegar a la 1 de la mañana, ya no quiero llegar a las 10 de la noche, etcétera, y luego empiezan a bajar, ¿verdad? Para llegar hasta ya la edad joven, ¿verdad? Donde ya comienzan a tranquilizarse, ya se bajan todos esos impulsos y comienzan a normalizarse. En el caso de primero y segundo ciclo, que es lo que nos concierne a nosotros, en este taller, nosotros nos topamos con el inicio de esta adolescencia, con la etapa de la pubertad, ¿verdad? Entonces, vamos a tocar 3 consejos sobre cómo comunicarnos con ellos y ellas y unos puntos que me gustaría tocar acá independientemente, ¿verdad? Como les mencionaba, la adolescencia es una etapa. Al ser una etapa tiene un inicio y tiene un final. Así que los que somos padres y madres de jóvenes adolescentes, no nos preocupemos. Siempre ellos van a empezar y van a ir subiendo, ¿verdad? Hasta que van a llegar al top donde van a estar más complicados y luego van a empezar a bajar. Tranquilicémonos. Sepamos que esto tiene solución. O sea, ellos van a tener esa situación y nosotros lo vamos a vivir con ellos y los vamos a acompañar, ¿verdad? Luego podemos indicar
que podríamos definir en la adolescencia dos tipos, hay varias, es un abanico de personalidades, pero podríamos definir dos principales, que son la rebelde, que es este rebelde que nos hace problemas, que nos lleva a la contraria, que nos falta el respeto todo el tiempo y que siempre quiere tener la razón, etc. Y tenemos también los sutiles, que los sutiles son los que te dicen, sí, papi, yo hago la tarea. Sí, mami, yo saco la basura. Sí, sí. Yo barro el patio, claro que sí, claro que sí. Cuando nos damos cuenta, se fue para la calle a jugar bola o a compartir con los amigos y las amigas y ni hizo la tarea, ni barrió el patio, ni hizo nada, ¿verdad? Y nos dejó con todo ahí, ¿verdad? Entonces, esto nos puede ser esas dos personalidades y tenemos que aprender a lidiar con cada una de ellas. Al que es rebelde, no tenemos que llegar y enfrentarlo, ¿verdad? No tenemos que llegar y ponernos con los tacos de frente sumamente estricto y andarle buscando el problema, ¿verdad? Sino que tenemos que tratar de mediar. No podemos imponerle, porque al momento que nosotros le imponemos al adolescente, automáticamente lo estamos retando. Y cuando nosotros retamos al adolescente, él nos reta a nosotros. Tenemos que aprender a negociar con ellos y ellas. Que yo quiero irme para la fiesta. Mañana en la noche hay una pijamada. Mis amigas van a hacer una pijamada y yo quiero irme para la pijamada mañana desde las 6 de la mañana para la pijamada. Y usted le dice, no, mañana hay exámenes. La otra semana hay exámenes. Usted no se puede ir para esa pijamada todo el fin de semana. No, 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 no. Pero si usted se lo impone, ella se enoja, no va a la pijamada, pero tampoco estudia para el examen, porque se queda enojada en la casa. En cambio, si usted negocia con ella y le dice, bueno, hagamos una cosa. Te vas a levantar a las 6, como te ibas a levantar a las 6 para ir a la pijamada, te vas a levantar a las 6 de la mañana, pero estudiar. Y vas a estudiar de 6 a un ratito en la mañana, vas a descansar a almorzar, luego estudias un ratito en la tarde y a partir de las 5 te llevo a la pijamada, dormís allá con tus amigas y el domingo te recojo en la mañana. ¿Ve? Entonces, ella pudo ir a la pijamada, pero también estudió. Entonces, hay una negociación, ¿verdad? Y eso lo aplicamos en el contexto educativo, en el aula. Cuando los estudiantes en sexto se nos comienzan a poner rebeldes, no quiero pasar a la pizarra, no quiero hacer esto, no quiero hacer el otro. Hay normas que respetar, pero a veces esas normas ya se nos escapan de las manos, la actitud del estudiante. Entonces, podemos negociar con los y las educandos en el salón de clase, ¿verdad? Ahora, otra cosa que podemos ver es, los educadores tenemos una responsabilidad de preparar a los jóvenes para la vida. Y también es importante establecer un vínculo, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos que normarlos y tenemos que acompañarlos, ¿verdad? Nosotros no somos su papá y su mamá. Los educadores y las educadoras no vamos a ser sus padres y sus madres, no vamos a tener ese amor fraternal, maternal con nuestros estudiantes porque no es nuestro papel. Nuestro papel es el de guía y el de formador, pero hay que apreciarlos, hay que valorarlos, hay que quererlos. ¿Cómo queremos nosotros a nuestros estudiantes? Preocupándonos por las situaciones que ellos viven en sus vidas, preguntándoles cómo te sentís, cómo estás, qué te ha pasado en la vida, qué hicieron el fin de semana. Todo eso vincula al estudiante con la persona docente, pero también hay que normarlos. Nosotros tenemos una responsabilidad formativa con el estudiantado, prepararlos para la vida futura, ¿verdad? Nosotros estamos preparando a los niños y las niñas para llegar al colegio, y en el colegio los preparan para llegar a su vida adulta, ¿verdad? Todo es una escalera que va subiendo hacia la preparación de estas personas en todos sus ámbitos personales, individuales, sociales, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Ahora, otra cosa muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que nosotros no debemos desprestigiarnos con las y los adolescentes principalmente. ¿Qué es desprestigiarnos? Es decir, si no me entregas la tarea mañana antes del mediodía, te califico la mitad de la tarea. Si me la entregas después del mediodía, se califica la mitad. Ah, pero ¿qué pasa? Al día siguiente llega el estudiante y te entrega la tarea a las 3 de la tarde. Y uno la califica en su totalidad, ¿verdad? Nosotros pusimos, esto es un ejemplo, pero nosotros pusimos una regla y no la acatamos, no la cumplimos, nos estamos desprestigiando. La próxima vez que yo ponga una normativa, el adolescente o el preadolescente va a decir, no,
el profe no acata, entonces yo no voy a llevarla. Y yo me voy a enojar y voy a entrar en otro proceso, ¿verdad? Que no va a tener un aprendizaje real. Es muy común, porque lo he visto, lo he vivido, la boleta. Amenazar, que eso es muy feo. En mi opinión es muy feo. Amenazar al estudiante con te voy a hacer una boleta si no haces tal cosa. Y luego no la hace y usted no le hace la boleta porque a usted le da lástima, porque le quita puntos, porque no quiere usted meterse en el problema administrativo de la boleta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te estamos amenazando y cada amenaza es una desacreditación de nosotros mismos, de nosotras mismas, como formadoras de esos niños y esas niñas, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos una normativa, acatemos esa normativa. Como dijo la compañera hace un ratito, si el estudiante pelea en la fila, va para atrás. Si peleó y nosotros lo dejamos ahí, él no aprendió. Nosotros lo pasamos para atrás, no pasa nada. No lo estamos, no lo estamos agrediendo, no la estamos agrediendo. Es simple y sencillamente una normativa que ellos van a respetar y que les va a ayudar en un futuro, ¿verdad? Para otras situaciones de su vida. Ahora, para ir terminando, veamos lo que es la comunicación con el estudiantado, principalmente en su etapa de adolescencia. De preadolescencia, ¿verdad? O inicio de la pubertad, para ser más conciso, que es la etapa que concierne primero en segundo ciclo, quinto, sexto. Tenemos tres maneras de comunicarnos con ellos y ellas, que sería la comunicación afectiva, la comunicación efectiva y la comunicación superficial. Esto nos aplica también para el hogar, para la mamá, los papás, los tíos, las tías que tenemos estos jóvenes en adolescencia, preadolescencia, ¿verdad? Que a veces decimos, uy, qué complicada la adolescencia. Y hay una palabra que no me gusta repetir, pero la voy a decir para que ustedes, si no la conocen, la conozcan y ojalá nunca la utilicen, que es la aborrecencia. Le llamamos a nuestros estudiantes, a nuestros adolescentes, les llamamos los aborrecentes en vez de los adolescentes, ¿verdad? Y eso a mí personalmente me parece muy ofensivo y muy desacreditativo, ¿verdad? Porque ellos están enfrentando una etapa que nosotros también enfrentamos. Y algunos dicen, pero es que yo no fui así en mi adolescencia. Pero es que usted no fue su mamá. Solo su mamá sabe cómo fue usted en la adolescencia. Lógicamente hay diferentes, hay unos más activos, unos más inquietos, otros son un huracán que están en la casa, salen del cuarto, molestan al pequeño, molestan a la mamá, molestan al papá, sacan una galleta, dejan un reguero en la mesa, se meten al cuarto y desaparecen, ¿verdad? Hay unos que son así, hay otros que tienen otras actitudes, ¿verdad? Diferentes, pero también están atravesando por eso. Y nosotros tenemos que acompañarles, colaborarles y contribuirles a que ellos desarrollen esa etapa. En esa etapa ellos tienen una confusión, ¿verdad? Como mencionábamos al principio, no saben qué son. Están pasando de niños a ser adultos. Y esa transición, esos 5 años y medio de transición se llama adolescencia. Y es una etapa que ellos deben de superar. Nosotros tenemos que apoyarles. ¿Qué nos pasa con los adolescentes? Llegamos y le preguntamos, Pedrito, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Tienes tarea? No. ¿Quieres comer? Ay, mami, qué montón de preguntas, papi, qué necesidad, ¿por qué me preguntas tanto? Ya déjame tranquilo, me estás interrogando, déjame hacer mi vida y empieza, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ellos en su etapa de adolescencia se sienten que no tienen que dar explicaciones de su vida. ¿Qué pasa en un caso de esos? Al final la mamá, el papá dice, no, ya no le pregunto más. Si él no quiere que le pregunte, entonces yo no le cuestiono, no le pregunto más, ¿verdad? Pero eso no está bien, porque nosotros siempre tenemos que acompañarles. ¿Por qué? Porque ellos en esa etapa, como mencionamos, no saben exactamente lo que quieren. Entonces ellos quieren ser independientes, pero también tienen la necesidad de nuestro acompañamiento. Ellos me dicen, no me pregunte, pero ellos quieren que le pregunte. Porque el adolescente te dice lo que piensa, pero no te dice lo que siente. Eso es muy importante. El adolescente siempre te dice lo que piensa en su cabeza, lo que tiene en ese momento, ¿verdad? Pero no te dice lo que siente en su corazón, ¿verdad? Entonces él piensa que no quiere que le preguntes, pero él siente la necesidad de que le preguntes. Luego pasa en vidas adultas que el adolescente, el joven ya le dice a su mamá, es que usted nunca me preguntaba cómo estaba, es que usted nunca me preguntaba cómo yo me sentía, usted nunca fue a mis partidos de fútbol, usted nunca fue a mis obras de teatro, nunca fue a mis actividades. Y la mamá dice, pero si usted me decía que no fuera, pero si usted me decía,
que no le preguntara, ¿verdad? Y él va a decir, no, no me acuerdo, ¿verdad? Porque una cosa es lo que ellos pensaban y otra cosa es lo que ellos sentían. Entonces, en resumen, tenemos que acompañarles, pero con ciertos límites. Preguntamos un par de cositas, nada más, y vemos que ya se está alterando, le damos su espacio. Esto pasa también en el salón de clase, pero siempre preguntamos cómo están, cómo se sienten. Vamos a las actividades, cuando estábamos chiquiticos, en la escuela, nosotros vamos al partido de fútbol, le llevamos el pañito, le llevamos el fresquito, le secamos el sudor, le damos el juguito, ¿verdad? Cuando son adolescentes ya no vamos a hacer eso. Ya no le vamos a llevar el jugo, ya no le vamos a llevar el pañito, le vamos a acercar el sudor. Vamos al partido, nos quedamos allá en la última fila y vemos la mejenga, ¿verdad? Como decimos popularmente, ¿verdad? Y ya, si él nos llama y nos dice, metí un gol, te lo dedico, venga, y ya. Si ella nos llama, si él nos llama, ya nos llama en el partido de fútbol, ¿verdad? Y nos quiere abrazar de celebración, la abrazamos. Y si no le damos su espacio, porque a los adolescentes les da mucha vergüenza, ¿verdad? Eso en la parte fraternal de papá y mamá, y en la parte educativa, como estábamos mencionando, el acompañamiento, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? En los márgenes del respeto, ¿verdad? De la sana convivencia entre educador, educadora, estudiantes. Ahora, la comunicación afectiva, ¿cuál es la comunicación afectiva? Es la comunicación que el estudiante hace con nosotros, ¿verdad? Que ellos llegan a contarnos, porque ellos llegan a contarnos cada cosa, ¿verdad? Que uno dice, uy, pero qué conversón, ¿verdad? Que nos salió. O qué conversona que nos salió, ¿verdad? Entonces ellos llegan y nosotros les podemos escuchar, ¿verdad? Les podemos escuchar y ellos llegan a contarnos una historia. Profe, vieras que vi tal cosa, allá en tal lugar habían dos chavalos o chavalas vendiendo droga. Y en ese momento usted brinca y le dice, ¿cómo vendiendo droga? ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted compró? No, hay que dejarlo que ella o que ellos nos cuente la historia. Y usted puede establecer conectores, como decir, ajá, muy bien, cuénteme más. Ajá, ¿y qué pasó? Ajá, y ella te sigue contando o él te sigue contando la historia. Y usted escucha toda la historia que ella te contó de la situación que pasó en la fiesta, de la situación que pasó en la casa, de la situación que pasó X, ¿verdad? Y usted lo deja ahí. Al otro día, usted se acerca y ahí aplicamos la comunicación afectiva. Y usted, digo, la comunicación efectiva, perdón. Usted se acerca y le dice, mira, Natalia, fíjate que aquello que me contaste, mira, Rodrigo, fíjate que aquello que me platicaste el día anterior, yo pienso que eso no está bien. Yo pienso que hay que tener cuidado. No se acerque a esas personas. Mantenga un margen de respeto. No deje que los demás se burlen de usted. Elimínelo de las redes sociales. Tan fácil como eso. Si te estaba haciendo bullying en las redes sociales, elimínalo de las redes sociales. Cosas por el estilo, ¿verdad? Y luego viene la comunicación superficial. La comunicación superficial es sobre los gustos, sobre la tecnología, los videojuegos, sobre las revistas, las cosas de moda, la ropa, el pelo, en el caso, ¿verdad? De los que más interesan por esas partes, los maquillajes, las uñas, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad? Que involucran tanto a hombres como mujeres en los contextos actuales. Entonces, eso es una comunicación superficial que también es importante. Si ellos nos quieren contar, mira, que es que este nuevo tinte de pelo, que es que esta nueva camiseta, que es que mira la colonia, que es que mira que el gimnasio, que estoy haciendo ejercicio para ponerme fuerte, que la otra se planchó el pelo para verse bonito, etcétera, ¿verdad? Eso es una comunicación superficial en las cuales, tanto como padres, como madres, como docentes, ¿verdad? Como personas docentes, nosotros podemos compartir y creamos esa comunicación, ¿verdad? Superficial, pero que nos conlleva a que otro día ellos realicen la comunicación afectiva y luego seguidamente nosotros la efectiva, ¿verdad? En la cual reorientamos cuando es necesario, reestructuramos, ¿verdad? Lo que ellos y ellas nos están contando. Ahora, este mensajito final, se lo pueden guardar, pueden tomar una captura, le pueden tomar una foto con el celular, se lo pueden guardar ahí de por vida si quieren, ¿verdad? Porque les va a ser útil toda su carrera docente. Y dice, es muy importante recordar que la educación de las niñas y los niños implica educarlos todos los días, ser pacientes todos los días, repetir pautas y normativas todos los días, siendo un trabajo continuo y de mucha constancia. Nunca pensemos como padres, como madres, como educadores, como educadoras, nunca pensemos, muchas gracias Lidia, nunca pensemos que con una vez que le digamos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestras hijas, no haga tal cosa, que él ya entendió.
Y luego decimos, qué jupón que es, ya se lo dijimos, qué jupona que es, y ya yo le expliqué. No pensemos así. La educación es un proceso largo. Inclusive podríamos llamarlo tedioso, cansado, nos agotamos. Como educadores nos desgastamos en este proceso, pero es la vocación que nosotros hemos seleccionado. Entonces la vamos a llevar avante, la vamos a llevar al horizonte, la vamos a llevar a final de la mejor manera y vamos a ser persistentes y vamos a ser incisivos, continuos. Vamos a decirle una y otra vez, vamos a explicar un contenido en el aula. Cuando estamos explicando fracciones, ecuaciones, inecuaciones, que la X, que vamos a despejar la X, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar si es necesario una, otra y otra vez. Y si un estudiante no entiende, le vamos a explicar a ese estudiante. Y si los otros estudiantes se enojan porque este compañero no está entendiendo y los demás están esperando, vamos a incluirlos a ellos y ellas en el aprendizaje de ese estudiante que no está completando el conocimiento. Vamos a unificarnos a todos y todas en la construcción del conocimiento, lo que se llama el socioconstructivismo, ¿verdad? Hemos hablado mucho de constructivismo, pero también podemos hablar de socioconstructivismo. Constructivismo es cuando aprendemos con nosotros mismos. Socioconstructivismo es cuando aprendemos con la sociedad, con el conglomerado, con nuestros pares, con el grupo social en el cual estamos inmersos. Inmersos e inmersas, ¿verdad? Entonces, de esta manera, estaríamos dando por finalizado el tallercito. Entonces, de parte mía, eso sería todo, ¿verdad? Y yo les deseo éxitos enormes en todas las actividades académicas, personales, ¿verdad? Individuales y sociales que ustedes vayan a realizar